¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya están viendo, me acompaña la maestra Gaby Rivas. Maestra, bienvenida. Buenos días, María. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte y también me da mucho gusto saludar a los estudiantes de sexto grado que nos están acompañando en esta clase de lengua materna español. Porque vamos a dar continuidad al tema del texto biográfico y autobiográfico. Nosotros ya estuvimos analizando características de estos textos, pero también algunas particularidades sobre la gramática y la ortografía. Yo lo recuerdo muy bien. ¿Y qué materiales vamos a necesitar para esta sesión? Vamos a necesitar tu libro de texto, tu cuaderno y algo para tomar nota, sobre todo por los datos nuevos o información nueva que estemos presentando. Muy bien. Y el propósito de nuestra sesión va a ser identificar la voz gramatical con que se redacta la autobiografía, así como los verbos, cómo se van a conjugar al redactar este texto autobiográfico. Muy bien. Pues, María, ¿te acuerdas del texto que estamos leyendo? Sí, el de Andrés Enestrosa, que con el que estuvimos hace 2 sesiones, ¿cierto? Sí. Y la pasada también. Sí, es un texto muy bonito que se llama Retrato a mi madre. Y en el primer fragmento que leímos abordamos pues algunos datos de dónde había nacido su mamá, cómo había sido su niñez. Inclusive nos comentaba que, bueno, en el texto podíamos apreciar que únicamente asistió 9 meses a la escuela y aprendió a leer y a escribir. Y en el segundo fragmento, ¿te acuerdas, María, de qué trataba más o menos? Me acuerdo que daba el panorama de cómo había sido su infancia. Y ¿no? cuando se casa también. Sí. Cuando se casa y tristemente enviuda y ella toma las riendas del hogar para sacar adelante a sus hijos. Entonces, vamos ahora a continuar con el tercer fragmento. Recuerden que este es un texto narrativo y que vamos haciendo la redacción, la narración de los textos de manera cronológica. Bien, entonces pues voy a dar lectura al tercer fragmento de Retrato a mi madre. Dice, pero la Revolución Mexicana, que entonces todavía no llegaba a gobierno, llenaba de espanto el pecho cóncavo de los días mexicanos. Y el robo, el asesinato, el estupro eran afanes cotidianos y no era menester el don de profecía para advertir que nuevas desventuras se cernían sobre nuestra casa, ya llena de goteras. Y todos los agüeros en que hasta ayer creía y en los que aún creen mis familiares, nos repetían que todo aquel mediano bienestar iba a concluir. El canto de los alacaravanes, el retorno del hombre a caballo, que 100 años antes anunció la prosperidad entre los abuelos, todo nos anunciaba que aquello era víspera de un nuevo penar. Y otra tarde, tan triste como aquella en que salimos del pueblo, volvimos al pueblo. Nuestra casa había sido saqueada y quemada por los revolucionarios y solo quedaba en pie la cocina. No construimos una nueva casa, sino que acondicionamos la cocina y en ella nos pusimos a vivir. Concurrí a la escuela cada vez que la situación del país permitía que la hubiera y aprendí a leer, a escribir y a recitar. Mi madre, en viajes constantes a Juchitán, en busca de medicinas para curarnos de la malaria, se puso a gastar dinero. Hacía regalos de cuando en cuando, y así como otros obsequian una caja de dulces y unas flores, Martina Mann regalaba una yunta de bueyes y una carreta, una vaca con cría o un terreno para construir una casa. A sus ahijados, a sus hermanos, a sus sobrinos, a mi abuela, regalaba durante la Feria de la Candelaria, única que se celebra en mi pueblo. Alguna vez apadrinaba matrimonios, pagando los gastos. En uno de estos matrimonios, recuerdo haberla visto bailar un son y decir los parabienes a los recién casados. Durante el matrimonio de Efraín Nieto, un primo mío, la oí recitar un romance que solo más tarde supe que no era de nuestra invención y que ni siquiera sabíamos bien a bien lo que las palabras significaban, porque el romance memorizado sirve aún entre nosotros para ocultar la pena de que podamos expresarnos fluidamente en español. Ya se va la recién casada, sabe Dios si volverá. Adiós, queridos hermanos, adiós, querida mamá. Caballero, por fortuna, ¿tú no has visto a mi marido? Señora, no lo conozco. Deme una seña y le digo.
Mi marido es blanco y rubio, su boquita muy cortés, y en la cacha de su espada tiene un letrero francés. Por las señas que me has dado, yo lo vi muerto ayer, en la guerra de Valencia, lo mató un traidor francés y me dejó por encargo que me case con usted. 7 años le he esperado y otros 3 lo esperaré. Si para entonces no viene, con usted me casaré. Tengo mi vestido negro y mi tápalo café, y me miro en el espejo, qué chula viuda quedé. Este romance, el de las señas del marido, se recita y canta en varios pueblos del istmo de Tehuantepec, con muy leves variantes. Perfectamente memorizado, solo en el último renglón interfiere con el zapoteca. Por qué chula viuda quedé, se dice qué chula viuda quedé. Esto es viuda junto al fogón. ¿Qué te parece, María, este tercer fragmento? Pues me parece uno de los más interesantes y también podemos ver que de toda la vida México ha sido un país que tiene muchísimas influencias y que muchas veces no sabemos de dónde vienen hasta que crecemos, nos enteramos, leemos en alguna otra parte. Qué gran lección. Sí, estas tradiciones que se logran apreciar aquí a través de la lectura, de verdad que pues nos hacen imaginar ese momento, esas festividades. Y la verdad que es muy bonito porque nos apropiamos de esta cultura de Andrés Ennestrosa al mismo tiempo que vamos conociendo características de su madre a través de este texto que se llama Retrato a mi madre. Así es, pues si tienen oportunidad, investiguen más de Andrés Ennestrosa y si tienen algún libro en casa o si no, cuando sea pertinente y seguro, busquen en alguna biblioteca o en alguna librería y les van a encantar. Claro que sí. María, vamos ahora a comentar lo que hemos estado trabajando en estas sesiones. Y te acuerdas que nosotros platicamos de la biografía y de la autobiografía en un inicio para marcar las diferencias. Autografía, ¿a qué te suena, María? Vamos a recordarles a los estudiantes de sexto grado. La autobiografía me suena que es la historia de mi vida y que la escribo yo. Muy bien, María. Y también aquí nosotros vamos a necesitar, pues sobre todo quienes no recordamos nuestros primeros años de vida, preguntar a nuestros familiares que nos relaten alguna anécdota, cómo fueron esos primeros años, el momento en que supieron que íbamos a nacer, cómo fue el día de nuestro nacimiento. Y todo esto va a formar parte de este texto autobiográfico. Pero por si alguien no vio los programas anteriores y no tiene precisos los datos de la biografía, vamos a hacer un recordatorio, María, por unos conceptos que la verdad nos sirvieron mucho y que te van a seguir sirviendo siempre que hagas alguna redacción. Entonces vamos a checar estos conceptos. Sí. Y los tenemos ahí. María, ¿tú te acuerdas qué voz narrativa ocupamos para la biografía? Sí, ocupamos la tercera persona. Muy bien, María. Y pues ahí lo vamos a hacer de una manera impersonal, vamos a presentar la información tal como es, porque se supone que hicimos una entrevista, una investigación y presentamos la información de alguien más. En este caso dijimos de un amigo o de un familiar. Sí. El siguiente punto que estudiamos, ¿cuál fue, María? El siguiente punto fue la forma en la que se relacionan las oraciones al momento de que ya empezamos a bajar la información de la entrevista y la empezamos a redactar. Muy bien, María. Y aquí presentamos nosotros tres formas que fueron por yuxtaposición, por coordinación y subordinación. Que este tema que vimos nos ayudó precisamente para que nosotros pudiéramos redactar párrafos. Normalmente nos habituamos a utilizar la forma pues más sencilla que es nuestro enunciado u oración, pero con los párrafos pues ya podemos ocupar estas formas de relacionar oraciones. Y tenemos otro tema también ahí, lo vimos en la diapositiva, que es la forma de presentar los hechos personal e impersonal. Y comentamos nosotros que cuando es de manera personal podemos dar alguna opinión, alguna percepción, dependiendo si conocemos a la persona, y cuando se hace de manera impersonal, pues no lleva ninguna emoción, ningún sentimiento de por medio. Se presentan los datos de manera objetiva. Y el siguiente punto que vimos también, ahí lo tenemos, ¿me ayudas, María? Es el del cuadro amarillo. Sí, dice entrevista para recabar información.
¿Tú qué recuerdas, María, precisamente de esta entrevista cuando planteamos cómo hacerla? Recuerdo que mencionamos el tipo de preguntas que necesitábamos hacer y por qué era importante definir muy bien para poder obtener la información que sabemos que nos va a ser útil al momento de poder redactar esta biografía y que también nos interesa a nosotros. Claro, y en cuestiones gramaticales recuerden colocar los signos y que las preguntas, las palabras que utilizamos como, cuándo, dónde, van a llevar su acento. Entonces, en cuestiones ortográficas, vamos a hacer ese énfasis en la entrevista y en la cuestión para redactar lo que nos comentó María de definir bien cuántas preguntas, en qué momento se va a hacer, porque esa es la información que vamos a presentar. Y por último, ¿qué otro tema vimos? Ahí lo tenemos, la descripción. Utilizamos adjetivos calificativos y frases adjetivas. Y este tema nos sirvió precisamente para recordar, porque es un tema que ya has estudiado previamente, pero nos sirvió para puntualizar situaciones en cuanto al carácter, en cuanto a la personalidad, el aspecto físico de la persona de quien estamos haciendo la biografía. Entonces yo espero que con este resumen te hayan quedado claras por ahí algunas ideas que no lo estuvieran. Y ahora vamos a entrar de lleno con nuestro tema de la autobiografía. Y vamos a comenzar con el libro de texto precisamente. Muy bien, aquí ya lo tenemos en la página 28. 28, muy bien. Entonces vamos a leer esa primera parte donde está nuestro título que dice la autobiografía. Y dice, identifica la persona gramatical que narra el siguiente texto. Indica cómo están usados los verbos. Y ahí tenemos nuestro texto. ¿Me ayudas a leerlo, María, por favor? Claro. Dice, nací en Villa de Álvarez, Colima. Cuando cumplí 8 años, mis padres me trajeron a vivir aquí porque a mi papá le ofrecieron un buen trabajo, así que me despedí de mis amigos e hice mis maletas. Cuando llegué a esta ciudad, durante las vacaciones de verano, todo era nuevo. No conocía a nadie, extrañaba a mis amigos, pero todo se resolvió cuando entré a mi nueva escuela. Muy bien, María, gracias. Pues aquí nos están pidiendo que identifiquemos a la persona gramatical que está escribiendo esta autobiografía. Nosotros podemos asumir inmediatamente que es la primera persona, pero te voy a explicar de qué manera lo podemos hacer. Por ejemplo, en este enunciado. Sí. Nací, aquí le voy a marcar bien su acento, en la Ciudad de México. Aquí nosotros tenemos nuestro sujeto o nuestra persona implícita. No sabemos, no tenemos un nombre ahí, pero si tuviéramos que colocar aquí un nombre o un pronombre personal, ¿cuál pondrías, María? Yo. Yo. Muy bien, te voy a poner otro ejemplo. Sí. Jugué con mis primos ayer. Aquí, igual, no tenemos nuestro sujeto, vamos a buscarlo, poner un pronombre. ¿Qué pronombre pondrías, María? El mismo, yo. Yo. Y esta es nuestra primer persona gramatical y así está redactada la autobiografía. Nosotros vamos a ser el narrador y también vamos a ser el protagonista de este texto. Entonces, te voy a explicar con otro gráfico. Ahí tenemos una información también muy interesante que te va a ayudar. Tenemos personas gramaticales, revela quiénes son los participantes del acto comunicativo y desde qué posicionamiento se enuncian. Está el dato de primera persona, es la persona del habla. Puede ser singular, yo, como ya lo vimos, o plural, nosotros, cuando nos referimos, por ejemplo, como familia, nosotros vivíamos cerca de la playa. Tenemos ahora la segunda persona y es la persona a la cual se dirige el emisor de forma directa. Singular, utilizamos el pronombre tú, o plural, ustedes. Y tenemos la tercera persona, es una persona de la cual se habla. Tenemos los pronombres ella,
o él. Y si utilizamos el plural, vamos a ocupar ella o ellos, como lo hicimos con la biografía. Muy bien. ¿Cómo ves, María? ¿Te queda clara esa información? Me queda mucho más claro. Bien. Ahora vamos a continuar con el mismo ejercicio del libro, donde nos pide identificar los verbos. Identificar los verbos y ver de qué manera están conjugados. Muy bien. Entonces te voy a pedir en casa que por favor tú identifiques todos los verbos que aparecen en ese texto. Tú también lo vas a tener que hacer, María, porque me vas a dictar esos verbos que tú identifiques y los voy a anotar en el pizarrón. Mientras ustedes lo identifican. Muy bien. A ver, voy a ir haciendo lectura para irlos identificando. Por favor, María. Y ahorita me los dices. Nací en Villa de Álvarez, Colima. El primer verbo que nos aparece es nací. Muy bien, lo voy a ir anotando. Muy bien. Después dice, cuando cumplí 8 años, mis padres me trajeron a vivir aquí. El segundo verbo que aparece es cumplí y el tercero es trajeron. Sigo, porque a mi papá le ofrecieron un buen trabajo. Ofrecieron. Así que me despedí de mis amigos e hice mis maletas. Aquí aparece despedí y más bien hice. En el párrafo de abajo dice, cuando llegué a esta ciudad, llegué es el otro verbo. Durante las vacaciones de verano todo era nuevo. No conocía a nadie. Conocía. Extrañaba a mis amigos. Extrañaba es otro verbo. Pero todo se resolvió cuando entré a mi nueva escuela. Resolvió es otro verbo y entré. Muy bien, María. Bien, pues tú en casa revisa que esos son los verbos que hayas identificado. ¿Y cómo te puedes dar cuenta, María? Tenemos unos verbos que están acentuados y, por ejemplo, tenemos nací, cumplí, llegué, conocía, despedí, resolvió, entré. Estos verbos nos están indicando los tiempos verbales de pretérito y copretérito, que nos van a ayudar a referir acontecimientos, hechos que ya hicimos en el pasado, que ya terminaron, se hicieron en el pasado. Pero hay una variación entre pretérito y copretérito que justamente te la voy a explicar. Muy bien. Y ahí tenemos esta tablita que nos va a aclarar también algunas dudas. El pretérito se refiere a acciones del pasado que terminaron. Las hiciste y ya, concluyeron. Tenemos el primer ejemplo. Yo nací en la Ciudad de México. Nada más puedes nacer una vez. Yo nací en la Ciudad de México. Ingresé a la primaria a la edad de 6 años. Aquí nos dice ese dato. El primer día en la primaria ingresé a la primaria a la edad de 6 años. Concluyó esa actividad. Y en natación gané mi primer medalla a los 7 años. Tenemos el verbo ganar, que está conjugado en pretérito y está como gané, y es algo que ya concluyó. Sí. Y tenemos el copretérito, que también nos ayuda a referir acontecimientos del pasado, pero con estas características. Expresa acciones habituales que se repiten regularmente en el pasado. El copretérito también señala hechos que suceden al mismo tiempo que otra acción ubicada en el pasado. Y ahí tenemos unos ejemplos. ¿Me ayudas a leer los ejemplos, María? Claro. El primero dice, me gustaba leer cómics de superhéroes. El segundo dice, yo era muy tímido. Y el tercero dice, aprendí a andar en bicicleta cuando tenía 8 años. Así es. Muchas gracias, María. Y ahí en el primero, me gustaba leer. No sabemos cuánto duró ese hábito. Cuándo comenzó, cuándo terminó, cuándo te dejó de gustar leer cómics. Y también, pues ahí nos damos cuenta que es una actividad que se repitió durante mucho tiempo, durante el pasado. Bien, pues yo espero que con esta información te haya quedado clara y si no, vamos a seguir revisando estas conjugaciones verbales de pretérito y copretérito. Bien, pues vamos a seguir ahí mismo con el libro. Tenemos también
abajo unas preguntas. Ya después de que leímos, que María nos ayudó a identificar muy bien los verbos y que ya vimos que están en pretérito y copretérito, nos dice cuántos párrafos tiene el texto. Vamos a revisarlo. María, ¿cuántos párrafos tiene el texto? 2. 2. ¿Cómo lo identificas, María? Lo identifiqué por el punto y aparte en la palabra maletas. Muy bien. Y tenemos el otro que inicia con la palabra cuando y concluye con la palabra escuela, donde también vemos un punto y aparte. Y ahí los tenemos señalados. Están con el número 1 y 2. La siguiente nos preguntan cuántas oraciones tiene cada párrafo. Te lo voy a demostrar en otro gráfico. Cómo están relacionadas las oraciones, también en un momento te lo explico. ¿Y en qué persona gramatical está narrada la autobiografía? ¿Te acuerdas, María? Lo acabamos de comentar. Sí. Es en la primera persona. Muy bien, y ahí tenemos unos ejemplos enfrente donde dice nací en Villa de Álvarez, Colima. Si hacemos este ejercicio de colocar una línea antes de nací, nos damos cuenta que ahí colocamos la primera persona gramatical. Y mira, María, aquí tenemos otro gráfico donde tenemos ya separadas las oraciones. Y aparentemente se ven unos párrafos muy chiquitos, pero ¿cuántas oraciones, mira, logramos colocar ahí? Sí. Tenemos primero, nací en Villa de Álvarez, Colima, que es una oración simple. Luego tenemos la oración 2, cuando cumplí 8 años, mis padres me trajeron a vivir aquí. La número 3 sería porque le ofrecieron a mi papá un buen trabajo. Número 4, así que me despedí de mis amigos. Y la número 5, hice mis maletas. Y la manera en que están relacionadas es por yuxtaposición, que ocupamos los puntos, comas o punto y coma, subordinación, que también ya lo explicamos, hay una acción que es más relevante que la otra, y la coordinación, pues también unimos de dos tipos, del mismo tipo, las palabras, verbos, adverbios, y también ahí la tenemos. Y tenemos también abajo en el segundo párrafo que son 6 oraciones las que lo conforman. Entonces, en total, ¿cuántas oraciones vamos a tener en esos 2 párrafos, María? Son 6 y 5, 11 oraciones en total. 11 oraciones en total. Entonces, aquí podemos ver la gran ventaja de poder relacionarlas en forma adecuada y en esos 2 párrafos quedaron implícitas, se podría decir así, 11 ideas. Y tenemos ahí que se utilizó yuxtaposición, tenemos la coma separando también cada enunciado, coordinación, donde utilizamos la palabra pero, y la subordinación, porque hay otra oración pues que a lo mejor se subordina con la primera acción. Bien, pues queda aclarado ahí nuestro punto sobre las preguntas que teníamos en el libro. Sí. Bien, María. Y ahora pues vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. A las preguntas que nos hacen los niños que cada semana nos mandan. Sí, preguntas muy interesantes y que nos gusta resolver. Bien, María, tenemos la primera, donde nos preguntan, ¿los ejercicios de conjugación de verbos en pasado me podrían servir para redactar mi autobiografía? Sí. Estos ejercicios los has venido haciendo a lo largo de tu instrucción primaria, son muy útiles. Lo que puedes hacer es colocar todos tus pronombres personales y conjugarlos primero en pretérito, que es el pasado, y después en copretérito. Bien, ¿me ayudas con la segunda pregunta, María, por favor? Aquí claro. está. Dice, ¿cuáles son las terminaciones del copretérito? Bien. Pues tenemos aquí las terminaciones, las va a determinar nuestro verbo en infinitivo. Y te voy a pedir que me des unos ejemplos, María. Lo voy a explicar para que lo puedan apreciar ahí en casa. Perfecto. Porque vamos a tener una terminación cuando ocupemos un verbo que termine en su forma infinitiva en ar y cuando termine en er o ir. A ver, dime un ejemplo de un verbo en infinitivo que termine en ar, María. Caminar. Caminar. Y estudiar. Muy bien. Y aquí lo vamos a poner. Yo caminaba
con ayuda de mi mamá. Y aquí tenemos esta terminación, aba. Aba. María, ¿puedes decirme uno con el verbo estudiar? Yo estudiaba mucho para mis clases de Aprende en Casa. Muy bien. Yo estudiaba mucho para mis clases de Aprende en Casa. Y esperemos que lo sigas haciendo, que esto no haya quedado como un hábito pasado, que siga ocurriendo. Entonces, tenemos la terminación aba. Y ahora vamos con la terminación ir. ¿Qué verbos se te ocurren, María? Con ir se me ocurre que uno puede ser aprender. Y con la terminación ir podría ser escribir. Muy bien. En casa tú también piensa en otros verbos para que puedas ir haciendo algunos ejercicios, a lo mejor en tu cuaderno, por eso es importante que lo tengas ahí a la mano. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo aprendía las tablas de multiplicar. Ahora ya me las sé, entonces yo aprendía las tablas de multiplicar. Ahora con escribir. María escribía poemas. Y tenemos la terminación ia. Y va a ir acentuada. Muy bien. Pues ahí están muy claros ya cuáles son los ejemplos de cómo podemos poner en pasado estos verbos en infinitivo que recuerden terminan con ar, er, ir. Y en la pregunta nos plantearon específicamente copretérito y aquí lo tenemos, es el copretérito. Ya terminó y espero que les haya quedado muy claro el tema y recuerden, la mejor forma de seguir aprendiendo esto es poniéndolo en práctica, así que ustedes vayan preguntando en su casa a quién le van a hacer su biografía. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué, María? Hemos terminado con persona gramatical y tiempos verbales en la ortografía. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, historia. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.